ver, a ver. Buenas, buenas. A ver, no sé si se ve. Buenas. Bueno, un placer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hola, Estefi. Ay, mi amiga Estefanía Rangel. Besitos. Saludos. Este programa, bueno, esta hora que tengo aquí yo la denomino técnicas que aportan bienestar porque tiene la finalidad de distribuir y contactar con varias personas que puedan generarle herramientas a todos ustedes para que les aporte bienestar a sus vidas y ustedes puedan decidir por sí mismos la que mejor les resuene. Y esa es la idea. Hoy vamos a estar hablando con una profesora con la cual veo clases de terapia gestal. Se llama Jenny Molina, doctora. Vamos a esperar que se conecte. Mientras tanto, bueno, les recuerdo que tengo un grupo de WhatsApp y un canal de Telegram en donde vamos a estar distribuyendo varios foros completamente gratuitos y material que realizo para que si se quieren unir puedan hacerlo. Ya llegó la profe, bueno, perfecto, voy a mandar la invitación. Saludos. Vamos a ver, vamos aquí a iluminación. Se los agradecería y si tienen algunas preguntas con la finalidad de aclarar dudas, pueden hacerlo. Hola, Hola, profe. ¿cómo Buenas estás, tardes, Alexandra? un placer tenerla aquí en este espacio que les comentaba yo. Lo dedico para todas esas personas que quieran apostar a su bienestar. En tal sentido, el programa se llama Técnicas que aportan bienestar porque así las personas pueden tener diferentes herramientas de diferentes áreas para que ellas mismas escojan la que más resuene con ellas. Entonces, para mí es un placer tenerla aquí. Eh, la profe se llama Jenny Molina. Ella es abogada, terapeuta de gestal. Su currículo es inmenso, profe. De terapia de pareja, familiar, profesora universitaria, de Derecho y también directora del Instituto JM de Formación de Gestal. Entonces, para mí es un placer tenerla con tanta calificación, poder conversar con usted y bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, Alexandra. Para mí es un Ay, placer este live, un placer de poder llegarle a la gente y hablar un poco de esto, ¿no? De terapia gestal, esta terapia maravillosa que bueno, que primero es como el camino para hacer un recorrido personal y luego pues tener todas las herramientas para el acompañamiento terapéutico para el otro, ¿no? Entonces, para mí un verdadero placer, encantadísima de estar en este espacio contigo y poder compartir un poco pues con todos lo que es la terapia gestal. Muy bien. Bueno, yo les comentaba antes de que usted ingresara, profe, que las personas que quieran hacer sus preguntas muy fácilmente lo pueden dejar escrito por allí y a medida que va desarrollándose el live, nosotros lo hacemos una intervención y contestamos esa pregunta. Primeramente, antes como decir comenzar, quisiera preguntar algo que para mí es un poquito como curiosidad. Profe, usted es Ujú. abogada, ¿no? Y Sí, sí, abogada. de abogada a la mayoría de las cosas es terapista de gestal y algo que le apasiona. ¿Cómo la profe Jenny llegó allí a ese desenvolvimiento? ¿Tiene algo que ver el derecho con todo esto de la terapia gestal? ¿O simplemente fue una visión de la profe, o sea, de usted, pues, como para lograr esto? A ver, ese poquito que quisiera que me comentara, ¿no?
Sí, cómo no, cómo no. Bueno, mira, tengo 30 y pico, tengo ya 30 años de graduada en la Universidad Central de Venezuela de Derecho. Sin embargo, a pesar de que me encanta mi profesión, siempre tuve ese gusanillo de curiosidad con respecto a la parte de la psicología. Por una u otra razón, comencé en Derecho, que igualmente pues me gustaba esa carrera, y poco a poco fui ahondando, ¿no? En querer ir haciendo alguna formación en la cual me acercara un poco a todo ese ámbito psicológico que tanto me gustaba. Fue así como llegué leyendo y releyendo y aparte que siempre pues he sido muy curiosa con respecto a todo este tema psicológico y pues llegué un día a lo que era la terapia gestal, ¿no? Por internet y comencé a leerla y me gustó muchísimo, me llamó la atención, me pareció súper interesante el hecho de que pudiera estudiarse por un lado cómo acompañar al otro y por otra parte ese camino, ese recorrido personal tan importante de saber quién soy, de saber en qué ando, de saber por qué me afectan las cosas que me afectan, por qué las emociones abordan, porque de alguna manera hay cosas que como que del pasado quedaran pendiente y cada cierto tiempo como que me los mostrara el ambiente, ¿no? Entonces, todo eso, cuando empiezo a leer lo de Gestal, digo, nada, este es el camino. Este es el camino porque no solamente es un estudio para el acompañamiento del otro, sino hacer ese recorrido personal que tanto nos hace falta a todos, ¿no? Para poder, pues, ir revisándonos, ir revisando todo aquello que me afecta y de alguna manera llegar a esa tan anhelada felicidad, ese autodescubrimiento, ese sanar relaciones. Entonces, bueno, yo creo que un poco así fue el camino para poder llegar acá a Gestal. Qué bueno, profe. Pues sí, yo creo que todo el mundo anda buscando ese transitar, ¿no? Ese aporte de bienestar que nosotros le queremos dar día a día, a pesar de las adversidades que nos pueda tener nuestra vida como tal, pues nuestro día a día. Pero a veces es difícil porque creo que nadie nos enseña a cómo manejar realmente esas emociones desde muy pequeños. Entonces, el camino a veces se hace largo en el sentido de que uno tiene que chocar varias veces para poder darse cuenta, que eso es lo que te permite la terapia gestal, el darte cuenta de que uno está allí y que uno realmente puede ser consciente de lo que está sucediendo y poder con el tiempo y con como decir, un proceso, irlo sanando, ¿no? Porque mucha gente se pregunta, ay, sí, quiero sanarlo ya. Oye, no, vamos a darnos, esto es una terapia, esto es un proceso porque tenemos mucho tiempo trabajando de la misma manera y reaccionando de la misma manera. Entonces, Así este, es. me gustaría preguntarle, profe, ¿qué tan, o sea, cómo puede hacer una persona o para qué realmente sirve, ¿no? Esa terapia gestal para que la persona lo pueda entender y cómo ella se beneficiaría en estar con un terapeuta de gestal, pues. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poquito de la terapia gestal, ¿verdad? ¿Qué es la terapia gestal? Y la terapia gestal es una línea de la psicología humanista. Es una línea cuyo creador fue Fritz Perls, un psicoanalista, médico psiquiatra, y él en todo ese campo del psicoanálisis se da cuenta de que hay cosas que les parecía que no iban, ¿no? Que era muy distante el terapeuta realmente a lo que es el paciente, el cliente o consultante, como le queramos decir, ¿ok? Y entonces comienza a hacer investigaciones, comienza a toparse con varias líneas que fue absorbiendo, como por ejemplo el existencialismo,
como por ejemplo la filosofía oriental, el budismo sobre todo, con respecto a la teoría de campo, con respecto a muchas líneas que lo acercan o en ese momento él veía que eran indispensables para el recorrido personal, para ese camino personal. Y hablamos mucho de recorrido y de camino personal porque Fritz Perls y sus seguidores ven la terapia gestal no como un mero compendio de técnicas para un tipo de terapia en particular, ¿no? Sino lo ven como una forma de estar en la vida, una forma de transitar en la vida, ¿ok? Entonces, todas estas influencias que tuvo Fritz Perls las fue colocando en algo que denominó terapia gestal, cuyos fundamentos principales son vivir el aquí y el ahora, el presente, ¿ok? El ser consciente de las emociones, algo fundamental que es vivir en un continuum de conciencia, que es el darse cuenta de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos importantísimo de nuestro cuerpo. Entonces, es una terapia muy vanguardista en el modo de ejecutarse como tal. ¿Por qué vanguardista? Porque es total y absolutamente vivencial, experiencial. ¿Qué significa esto? Que una persona llega a terapia y va a vivenciar lo que le está ocurriendo para hacer las tomas correspondientes y responsabilizarse de lo propio. Es una terapia donde no se aconseja, donde no se analiza, donde no se interpreta, donde tomadito de la mano con el paciente, con el consultante o cliente, lo vamos llevando a través de ciertas técnicas y algo fundamental que es la presencia, la escucha y el acompañamiento para que la persona sea consciente de lo que le está ocurriendo. La persona es el protagonista en la terapia gestal. ¿Por qué? Porque nosotros solo lo acompañamos, solo estamos en presencia y en escucha para poderlo guiar, pero es la persona, y por eso cómo radica la importancia de esta terapia, que toma las riendas de su vida y se responsabiliza no solo por lo que le está ocurriendo en el momento, sino se responsabiliza por cómo va a solucionar cada uno de sus problemas. Entonces es una terapia pues hermosísima, es una terapia muy movilizadora. Y voy a retomar algo que dijiste, es que no nos enseñan con respecto a las emociones, algo que también para mí, yo digo que debería ser fundamental en la educación, que pudiéramos retomar. Primero, que el vivenciar las emociones es algo natural, que no existen emociones negativas. Eso que tildamos de la miedo, de la rabia y de la tristeza como emociones negativas no son así. Las emociones nos gritan a diario que estamos vivos y las emociones aparecen, se vivencian, se gestionan y pasan. Son propias del ser humano y cada emoción tiene su importancia por sí mismo. ¿Qué Sí. significa esto? Que la tristeza nos va a decir el cierre de ciclos, nos va a conmover, nos va a hacer pasar los duelos, nos va a hacer vivir de alguna manera lo que son los cierres de situaciones abiertas, de asuntos inconclusos. La rabia nos va a movilizar con respecto a poner límites, ¿ok? A saber, a determinar qué es lo que nos gusta y no nos gusta, lo que nos molesta. El miedo es una herramienta para decirnos, hey, protegen, cuídate, hay que salvaguardarse, hay que protegerse, hay que cuidarse, ¿ok? Entonces, todas las emociones tienen su razón de ser y es importantísimo, en primer lugar, que podamos reconocerla, que sepamos que hay que vivenciarla y saber cómo gestionarla. Sí, porque es que a eso quería retomarlo. Cuando usted habla de la tristeza, del miedo, mucha gente piensa que el tenerlos o el vivenciarlos les ocasiona ese, como decir, ese daño en el cuerpo. Y más bien es todo lo contrario. Cuando tú lo reconoces, ojo, cuando realmente lo reconoces y eres consciente de cada emoción que está presente en tu cuerpo, tú puedes lograr compenetrarte de tal manera que esa persona o yo misma en ese caso, vamos a poner ese ejemplo,
pueda entenderme qué es lo que está pasando en esta experiencia y en experiencias pasadas que a lo mejor he repetido el mismo escenario sin saber por qué estaba sucediendo. Y es que muchas veces cuando uno está repitiendo esos ciclos que continuamente la vida nos trae, es porque realmente no hemos sido conscientes de qué es el aprendizaje que allí tenemos. Y es por eso importantísimo y algo que hace la terapia gestal, permitirnos darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo en nuestro entorno. Porque muchas veces continuamos nuestra vida como en un botón de acelerado. Así estamos y así vamos viviendo porque, bueno, eso es lo que me toca vivir. Pero es muy diferente cuando uno realmente es consciente de lo que quiere y de lo que está viviendo. Ahí empieza nuestra gran diferencia y creo que estoy en lo que sería la terapia gestal como tal. Así es, así es. De hecho, fíjate, Alexandra, que aquello que tenemos pendiente normalmente, aquellas situaciones abiertas están relacionadas directamente con las emociones, ¿ok? Las emociones hacen que esos recuerdos del pasado persistan en nuestra vida y no persistan como un recuerdo, persisten como un presente porque te van determinando tu día a día, ¿ok? Entonces es importante saber que las emociones hay que vivenciarlas, que debemos dejar esa práctica y esa costumbre desde niños, de nosotros como adultos con respecto a los niños, de influir sobre sus emociones. No llores, no grites, no te pongas rabioso. La rabia no conduce a nada. La molestia te hace fea, no puedes estar tirando las cosas, no seas miedoso, Y que los hombres no tienen miedo, por ejemplo. muchas veces, todo eso que nosotros hoy en día educamos a nuestros hijos, porque me incluyo, pues a veces caemos en el error de la cotidianidad y inculcar ese miedo con el cual nosotros fuimos criados también. Entonces, es importantísimo hacer hincapié y hacer la diferencia. Yo apenas trato, bueno, no trato, realmente hago el esfuerzo cuando me doy cuenta cómo estoy reaccionando, que considero que no es debido, trato de calmarme y automáticamente moldearlo de otra manera, porque a veces el día a día también, bueno, nos gana la batalla en uno que otro momento, uno ser humano, pero es importante que seamos conscientes el mayor tiempo de nuestro día para poder reaccionar y gestionar nuestras emociones de la mejor manera. Profe, aquí nos pregunta Estefanía Rangel, una amiga mía, dice, ¿y qué pasa cuando existe pánico y ansiedad? Ok, fíjate que ahí estamos hablando de dos cosas, ¿no? Pánico y ansiedad. La ansiedad, en primer Genera. lugar, hay que determinar qué es, ¿ok? Y genera, ¿qué genera? Fíjate que dijiste, es pánico, ajá. Más sin embargo, la ansiedad es, por palabras de Peirce, esa brecha entre el presente y el futuro, ¿ok? ¿Qué significa cuando estamos ansiosos? Que estamos de alguna manera viviendo en el presente algo que nos angustia del futuro. Fíjate lo contradictorio, ¿no? La ansiedad está generada por miedos. Los miedos con respecto a un futuro que vemos de manera negativa, o sea, de forma catastrófica, porque si Sí, fuera porque si positivo, tuviéramos positivo, no nos produce la ansiedad, ¿ok? Entonces, tenemos por una parte que es un miedo, ¿ok? ¿Qué pasa con el vivir todo el tiempo en el futuro? En primer lugar, no vivimos en el presente, dejamos pasar el aquí y el ahora. En segundo lugar, son los pensamientos los que nos mantienen en ese futuro que no ha llegado y que el 70-80% de los casos no llega de la manera que nos lo estamos imaginando, ¿ok?
Entonces, ese vivir de esa manera nos produce miedo. ¿Miedo qué? Miedo a lo que va a ocurrir, que no está ocurriendo todavía, y el organismo comienza a procesar Como si un lo miedo estuviera. como si lo estuvieses viviendo en ese momento y comienzas a sintomatizar. ¿Qué significa esto? Comenzamos con la respiración, sudoración, taquicardia, no se nos acelera el pulso, sentimos ansiedad en todo el cuerpo, que viene dado por el miedo de algo que no ha ocurrido, ¿ok? Entonces, como el miedo aparece, fíjate que voy a hacer una explicación. Cuando el miedo aparece, aparece sanamente porque algo del ambiente lo está generando, ¿ok? Voy caminando por una calle, aparece una sombra y comienza de una vez a abordar la emoción del miedo. ¿Y qué hace el organismo a través de la amígdala que tenemos en el cerebro, que es donde se gestionan las emociones? Comienza a acelerar un proceso orgánico. ¿Para qué? Para que te resguardes, para que te protejas, para que te salvaguardes, ¿ok? O sea, significa que el torrente sanguíneo lo irradias hacia las extremidades para que puedas activarte, correr, defenderte y hacer. ¿Qué pasa cuando el miedo está generado por los pensamientos? Que no está ocurriendo nada en el ambiente, pero el organismo no lo procesa. Simplemente es miedo y comienza a hacer lo mismo que hace cuando el miedo o el factor que genera el miedo viene del ambiente y nos produce todos estos síntomas o todas estas reacciones orgánicas que hacen que nos protejamos y que nos resguardemos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer ante la ansiedad? Importantísimo. Saber que me lo está generando un pensamiento, que eso no está ocurriendo en este momento. Cuando sé que me lo está generando un pensamiento, soy capaz de, como si saliera del cuerpo y viese el pensamiento, ¿ok? Sé que es un ejercicio difícil cuando estás experimentando la ansiedad, mas sin embargo es hacerlo, saber que viene de un pensamiento y inmediatamente concentrarme en algo que realmente esté ocurriendo en el presente. Por ejemplo, si estoy con alguien, hablar con ese alguien, ¿ok? Si estoy sola, poder revisar, Las, ver a las, través de las percepciones. las autoinstrucciones son fantásticas. Mandarnos instrucciones nosotros mismos de repente, si estoy lavando los platos, voy a hacer esto, o sea, hablar dentro de nosotros mismos para pasar el momento, Así ese es. corte de ansiedad y poder después canalizarnos a ver qué realmente es lo que lo está provocando. Cuando ya estemos un poco más eh, ligeros, se cortó. Ajá, ajá. Sí, entonces, fíjate, Alexandra, que sí, es tal cual lo que estás diciendo, porque es concentrarme y situarme en el presente. Eso para el budismo es atención plena, Atención es plena, estar exactamente. en atención plena en el presente. ¿Para qué? Para que el pensamiento pase. Y si el pensamiento pasa, las sensaciones del cuerpo pasan también, ¿ok? Fíjate que tenemos muchísimos ejemplos en los cuales vemos que ocurre de esa manera. Y Por ahorita ejemplo, más. si alguien tiene un accidente y llegan los paramédicos y llega la ambulancia, ¿qué ocurre en ese momento? En ese momento la persona comienza a hablarle al herido y le dice, cómo te llamas, qué estás sintiendo, que no sé qué, mira, estamos aquí, ta, 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 ta. ¿Para qué? Para que entretener a la persona con diálogo que lo trae al aquí a la hora, que le genera otros pensamientos para que pueda cesar la ansiedad. Cuando vamos a una operación, cuando estamos con el anestesiólogo hace lo mismo. Comienza a hablarte y hablarte y hablarte. ¿Para qué? Para que baje la ansiedad correspondiente y que tú te concentres en la respuesta que le vas a dar, porque eso hace que tengas atención plena en el momento presente, ¿ok? Y la ansiedad genera pánico, ¿ok? Entonces, importantísimo, el miedo aparece. Si somos conscientes de reconocer ese miedo, decimos, ok, tengo miedo. ¿Qué te genera el miedo?
el miedo me está generando no quedar, qué sé yo, seleccionado en el trabajo de la entrevista que voy a tener mañana. Ok, ahí ya sabes cuál es la causa del miedo y te das cuenta que es algo del futuro, ¿ok? Entonces dices, ok, estoy empezando a sentir la ansiedad porque no sé si voy a quedar en el trabajo, porque he tenido muchas expectativas con respecto a ese trabajo y me concentro en el aquí, en el ahora. Y puedo, por ejemplo, ver qué me voy a poner en el día de mañana y comienzo a buscar la ropa, comienzo a buscar los documentos que tengo que llevar, hablo con cualquier persona que esté en el ambiente sobre cualquier situación que se esté presentando en ese momento, de manera de que la atención plena vuelva al presente y cese todo lo que conlleva a que puedas estar en un estado de ansiedad. Es eso. Sí, realmente hemos estado unos años llenos. Estos 2 años para mí, y yo creo que para mucha gente, han sido repletos de miedo, de ansiedad. Por mucho que uno quiera hacer, liberarse de todo eso, pues evidentemente la realidad te muestra otra cosa y en eso hay que ser muy conscientes y muy, como decir, clasificar muy bien qué es lo que realmente le vas a dar importancia y qué no, porque una persona ansiosa o que le genera ansiedad este tipo de situaciones, pues puede aumentar muchísimo que se encuentre o difícilmente se encuentre en el presente. ¿Por qué? Porque la televisión, las noticias, el Instagram, todo esto te muestra varias caras y caras preocupantes. Entonces, mucha gente tiene miedo de situaciones que están pasando y esto ha reinado durante estos 2 años de pandemia muchísimo, sobre todo porque nos ha cambiado la dinámica completa de nuestra vida en un tiempo, ¿no? Entonces, Así es. es muy importante, sobre todo en estos momentos, ser conscientes qué realmente es lo que nos está afectando, porque vivimos en una realidad que a veces nos lleva a tener esos procesos ansiosos o ese pánico a poder vivir o tratar de vivir esa vida normal que antes solíamos tener. Así es. Entonces, Fíjate que tocaste un punto importante, Alexandra, que es la pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? La pandemia ha hecho que se haya generado muchísimo miedo. ¿Miedo con respecto a qué? Lógicamente a enfermar, con respecto a morir, con respecto a tu núcleo familiar, a tus amistades, a todo el entorno, ¿verdad? Dijiste algo importantísimo que son los medios de comunicación y la noticia. ¿Qué hacer? Saber que existe una realidad que nos envuelve a todos, que es la pandemia. Eso es una realidad. Saber también que existe una realidad particular de cada uno. Esto es importantísimo, porque cada uno tiene su propia realidad. Entonces, yo digo normalmente en el contexto terapéutico y a mis formandos, consciente de tu realidad y consciente de la realidad del entorno, del país, de la comunidad, del mundo, sin perderte mucho en esa realidad de todos, ¿ok? Porque lógicamente entras en estado de ansiedad, en miedo, en ataque de pánico, ¿ok? Y sin perderte mucho en tu realidad personal porque te aíslas del mundo. Entonces es como un ir y un volver. Ser consciente de la pandemia, más ser consciente de que en este momento yo estoy sano, ¿ok? ¿Y qué pasa si no estás sano? Vuelves a tu presente y tu presente es cuidarte, ¿ok? Entrar en reposo, tomar los medicamentos correspondientes. Si estás sano, ¿cuál es tu presente? Utilizar el tapaboca, resguardarte, no ir a determinados lugares donde hay un cúmulo de personas que pueda ser factible el contagio. Entonces, todo está en que seas consciente de la realidad existente, pero seas consciente de tu realidad personal. ¿Para qué?
para responsabilizarte por lo propio y no entrar en esos estados de ansiedad. Exactamente. Sí, y es que muchas veces yo, por ejemplo, me ha tocado muchísimas personas que me dicen, ay, bueno, pero es que con el pensamiento positivo. No, realmente no es el pensamiento solo positivo. Es, eh, yo trato de verdad enfocar cuando estoy en un proceso de ansiedad o un proceso ansioso que me genere a mí salirme de mi tranquilidad, de mi bienestar, pues enfocar rápidamente a visualizar pensamientos positivos, algo que a mí me lleve a otro estado, cambiar completamente el enfoque de donde estoy para donde quiero estar, para así olvidarme de ese entorno que para mí crea estrés, pues eso en general. Y bueno, pienso que muchas veces a las personas, cuando uno está en el proceso de ansiedad, le cuesta ver la solución. ¿Por qué? Porque está en el problema. Claro, claro. Te Entonces, encuentras inmerso ahí y aparte de que te encuentras inmerso, estás sintiendo en el cuerpo lo que es la ansiedad, porque es particular. Si la ansiedad no tuviese la connotación de las sensaciones que tenemos en el cuerpo, otro sería el canto. El detalle es que la misma ansiedad nos hace sentir en el cuerpo determinadas sensaciones que por sí mismas asustan. O sea, que se te acelere el pulso, te asusta porque crees que te va a dar algo. ¿Ok? Y entonces comienzas a estar en futuro constantemente. Lo que acabas de decir con respecto a los pensamientos es importante. ¿Ok? Parar los pensamientos. Es importantísimo tener espacios de tranquilidad. Es importantísimo educar la mente de alguna manera, ¿ok? No significa bloquearlos, significa ser consciente de ellos y dejarlos pasar. Es el ejercicio que hacemos en la meditación. En la meditación, muchas veces, cuando comencé yo en toda esta línea de este lado espiritual, por decirlo de alguna manera, yo escuchaba muchísimo lo de poner la mente en blanco, lo de parar pensamientos, y wow, cómo costaba bárbaramente hacer ese ejercicio. Y luego fui viendo, por los conocedores de la materia, que es ser consciente de los pensamientos. O sea, estás meditando, eres consciente que aparece el pensamiento y te vuelves a concentrar en algo que te lleve al aquí y a la ahora. Normalmente lo hacemos con la respiración, porque la respiración es constante y entonces de alguna manera nos trae a la vida, porque es nuestro motor. Podemos estar sin comer 5 y 7 días, pero sin respirar no podemos estar. Entonces nos concentramos en la respiración. Si lo estamos haciendo guiado, nos concentramos en un audio. Si lo estamos haciendo a través de la vela, nos concentramos a través de la llama de la vela. Y somos conscientes de los pensamientos que van apareciendo y cuando sentimos que estamos inmersos en el pensamiento, volvemos a concentrarnos. Y entre más hagamos ese ejercicio, más estamos en el presente y más se distancian los pensamientos, ¿ok? Y esa es la tranquilidad mental, que es la búsqueda de la meditación como tal, que es el resultado de la meditación. yo suelo hacer un ejercicio cuando por lo general estoy meditando y aparece un pensamiento que siempre van a existir. Las personas dicen, bueno, no, no es que los manejas, esos aparecen de repente y uno tiene que saber cómo manejarlos y encaminarlos. Entonces, cuando estoy en la meditación, yo le suelo dar las gracias. Le suelo dar las gracias a ese pensamiento y le doy las gracias por participar y le digo, ya no te necesito en este momento, gracias por participar y hacerme consciente de lo que no quiero. Y así automáticamente llega otro con mayor grado de satisfacción para mí, ¿no? Y bueno, a mí me ha funcionado, ¿no? Ok. Y cada quien tiene su manera predilecta a medida que uno va haciendo estas técnicas y estas herramientas que, como la meditación o las terapias, pues uno va profundizando más en lo que uno le gusta y en lo que uno quiere y desarrolla esa técnica a su manera, pues.
eh, yo antes pensaba que meditar era como estar como un Buda, ¿no? Y realmente es muy diferente a la meditación que ahorita todos los días hago. Más bien es una meditación muy dinámica en donde pienso qué es lo que tengo, qué es lo que quiero y encaminando ese pensamiento a ese bienestar y ese sentimiento de lograr, de sentirme que voy logrando lo que me estoy proponiendo, pues. Y me sirve Excelente. muchísimo. Sí, fíjate, yo ampliaría en cuanto a este punto, Alexandra, que es importante que no luchemos contra los pensamientos, ¿ok? Es importante no luchar, porque si luchas con el pensamiento, estás creando un pensamiento que está luchando con el que estaba ahí. Entonces es una lucha de pensamientos, ¿ok? A mí me parece que el hecho de la concentración y la atención plena es lo que hace que se distancien estos pensamientos y que no te bombardeen tanto como lo hacen normalmente. Otro ejercicio que es importantísimo es la contemplación. La contemplación es maravillosa. La contemplación en la naturaleza es mágica, ¿ok? Solo estar y darle esa apertura a los sentidos, al olfato, a la vista, a la escucha, ¿ok? Al tacto. Entonces es la contemplación. Y si aparece un pensamiento, vuelves a contemplar, ¿ok? Pero eso te va a generar una paz y una tranquilidad bárbara, ¿ok? Que va tomadita de la mano de lo que denominamos felicidad, porque la felicidad se parece más a ese equilibrio y a esa tranquilidad que a la exaltación de la alegría, que es propiamente una emoción, ¿ok? Entonces es Exacto. importantísimo el no bloquear, no tratar de pelear con los pensamientos, sino concentrarte en el aquí, en el ahora, y ahí van algunas herramientas, ¿ok? Cuando estés comiendo, come, saborea, percibe los colores, disfruta, que todos tus sentidos estén en ese acto. Cuando te estés bañando, deja que caiga el agua, que sientas la temperatura, que sientas el roce de tu mano al enjabonarte. O sea, que te conduzca al aquí, a la hora, y esa plenitud va a hacer que te sientas mejor, va a hacer que baje la ansiedad, va a hacer que vivas en el aquí, en el ahora y el presente, y es el mejor momento y es donde transcurre la vida, que es el presente. Y este es uno de los preceptos fundamentales de la terapia gestal. Es más, nosotros particularmente, hay mucha gente que dice, bueno, la terapia gestal no enfoca el pasado, no enfocamos el pasado. La persona trabaja el pasado en tanto y en cuanto le esté afectando en el presente. No hacemos recorrido de qué es lo que ha sido tu vida, no. Hacemos el recorrido de en qué te ¿Qué te está está afectando afectando en este ahorita? momento. Y si tienes algo que cerrar, lo trabajamos en el presente para que lo vivencies, te des cuenta qué fue lo que quedó pendiente, que ojo, vuelvo a resaltar, normalmente está tomado de la mano de las emociones, de lo que no expresamos, de lo que no dijimos, de lo que no gritamos, de lo que no pusimos límite, y eso lo vamos a hacer en el presente, en el contexto terapéutico. Y el hacerlo no importa que no cierres el ciclo, que no cierres la situación abierta con la persona que la generó. Eso no importa. Lo importante es que la emoción de ti salga, fluya, que puedas expresar lo que tengas pendiente por expresar, y eso va a hacer que baje, ¿ok? Y Sí, sientas una gratitud y te sientas así súper liviano de que te descargaste y que ya cierras lo correspondiente, ¿ok? Entonces es importantísimo saber que la terapia gestal trabaja en el presente, en el aquí, en el ahora, con el darse cuenta, con la toma de conciencia, y que es la persona la que se responsabiliza por lo propio. excelente. Y es que automáticamente, a pesar de no vivenciarlo con la persona que realmente provocó esa emoción o provocó ese problema, uno lo entiende. En esa terapia uno lo concientiza, se da cuenta del por qué
sucedió, y uno ya lo vive y, y la experiencia es otra. Así es, Alexandra. De hecho, fíjate que siempre decimos, no es que tengo que expresárselo, o quiero expresárselo, No te hace o falta. sí, o sea, no, no hace falta con la persona, hace falta que salga de ti, hace falta que salga de ti. Por eso es que muchas veces decimos, y lo escuchamos en muchas partes, que el odio y la rabia le hace daño es a quien lo siente, no el que lo genera, porque el que lo genera sigue su vida, es el que lo siente, el que se mantiene con esa emoción de alguna manera encapsulada, ¿ok? Entonces es el saber que las emociones, así como lo dije al principio, son sanas, que a los niños no debe decírselo, no llores, no grites, no expreses tu emoción, al contrario, fíjate cómo estamos Sí, nosotros como adultos, que ves a alguien llorando y lo primero que les dices, no, no llore, no vale la pena. Y que, es no, que sí, parece que lo estuvieras haciendo por el otro, no lo estás haciendo por el otro, lo estás haciendo porque tú estás sintiendo esa emoción y esa emoción debe fluir. Entonces el acompañamiento es, estoy aquí contigo, déjalo salir, suéltalo. ¿Ok? Y abrazar y estar en presencia, en escucha para esa otra persona, ¿ok? Y eso mismo lo tenemos que hacer con los niños, que pueda fluir la emoción, porque si no fluye la emoción se acumula y de la tristeza viene una depresión y del miedo viene un ataque de pánico y del enojo vienen ataques de ira. Entonces es importante saber que hay que saber gestionar las emociones y gestionarlas no es controlarlas, y en esto hago énfasis, es ser consciente de la emoción. Si no puede fluir la emoción en ese momento porque el ambiente no me lo permite, voy a encontrar el momento de que fluya, pero debe salir esa energía hacia el ambiente, no retenerla, salir hacia el ambiente. ¿Por qué? Porque eso ocasiona enfermedades. La retención de las emociones ocasionan enfermedades. Entonces es importante saber que eso es una energía que debe ir hacia afuera, que debe fluir y de esa manera hace que liberemos, ¿ok? Y podamos pasar a otra emoción fácilmente. Nuestro organismo está diseñado para que las emociones duren poco, no pueden sí, instalarse y si se instalan es porque están son sentimientos. acumuladas. Uh -huh. Sí, ya Sí, cuando una emoción está instalada, ya es un sentir, ya es un sentimiento que se ha creado por medio de experiencias y pensamientos que ya está allí, y, y, y eso nos va a crear que en diferentes experiencias tratemos de reaccionar como por lo menos uno hace a la defensiva, porque ya uno automáticamente genera ese sentimiento y esa emoción porque ya algo parecido sucedió y estás como que esperando que vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, así es. Así es. es Y muy... fíjate que de ese punto, Alexandra, es importante resaltar que de ahí viene ese dicho, eso que vemos en memes, que nada es personal, ¿ok? Nada es personal. Tú sales de tu casa, estás atravesando una calle, estás cruzando una calle y viene una persona y te dice cuatro groserías, eso no es contigo, Es ese es su proceso y tú simplemente generaste algo que ya lo tiene la persona, ¿ok? Entonces hay que saber que eso es de esa manera, que cuando las personas tienen las emociones desbordadas, saber que ese es su proceso. Y ante esa comprensión y de paso esa compasión hacia el otro, hace que no casemos el problema, porque ese no es mi problema. Si caso el problema es porque esa persona me está mostrando de alguna manera algo que yo no tengo reconocido en mí. Y eso es importante saber. ¿Por qué? Porque de eso se trata la proyección y de eso se trata la mayor parte de los conflictos interpersonales que tenemos, cuando proyectamos en los otros lo que es propio, ¿ok? Esos son los conflictos interpersonales que tenemos. Entonces es importante saber otra herramienta. Si hay algo que te molesta,
mucho de alguien, que te afecta de sobremanera de alguien, precisar qué es ese algo y ver en qué andas tú con ese algo. Porque en el momento que te está afectando muchísimo del otro, significa que lo estás proyectando en él, ¿ok? Y son maestros. Somos todos maestros de vida. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando el otro? Algo que tengo que ver en mí. Y al verlo en mí lo integro y dejo de pelear con el otro, ¿ok? Entonces, hacerse esa pregunta. No soporto a fulanito de tal, ok. ¿Qué no Que no soportas de soporto. fulanito de tal? Para que puedas revisar en ti cómo estás eso. No es que yo no soporto la impuntualidad. ¿Cómo está la impuntualidad en ti? Y ver en qué momentos he sido impuntual, en qué momentos he sido irresponsable, asumir lo propio y cuando yo asumo lo propio, dejo de pelear con el Y es ambiente. que muchas veces pensamos que, ay, no, no somos impuntuales, pero impuntualidad también hace referencia a con otras personas, hace referencia hacia nosotros mismos, que somos impuntuales hacia lo que nosotros queremos, hacia lo que nosotros sentimos. Eso también nos hace darnos cuenta que muchas veces somos irrespetuosos hasta con nosotros mismos sin darnos cuenta, ¿no? Así es, así es. Eso es un buen ejercicio. Muchas veces lo vemos hacia afuera y muchas veces es revisarnos hacia nosotros mismos, ¿ok? He tenido terapias en las cuales personas muy, muy responsables y la pregunta es, ¿y cómo está la responsabilidad contigo? Y dice, wow, desde hace un año he estado pendiente de hacerme un examen médico y no lo he hecho. Ok, asume tu responsabilidad. Y ya en el momento en que lo asumes, eres capaz de ver al otro que te la mostró de otra manera. ¿Por qué? Porque ya no hay el pleito, ya no hay el conflicto, ¿ok? Entonces eso es importantísimo tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Que la mayor parte de los conflictos interpersonales es porque vivimos proyectando. Y otro punto que también quiero resaltar son los introyectos, todos esos mensajes que tenemos como si fuesen verdades propias cuando no lo son. El proceso de socialización hace que nos hayamos tragado muchas cosas que no son propias, ¿ok? ¿Cómo Para sabemos? afectarnos. Sí. ¿Cómo sabemos que esos introyectos están? Cuando lucho internamente. Y ahí vamos con los conflictos intrapersonales. Cuando me divido yo y estoy lavando los platos, estoy vistiéndome, estoy frente al espejo y digo, qué horrible estoy. Mira cómo estoy de esto, de aquello. Qué fea estoy. Mírame las arrugas, la gordura, no sé qué. Ahí estoy yo contra yo versus yo. Eso es conflicto intrapersonal. Entonces, revisar un poco de dónde viene ese conflicto intrapersonal. Viene de un introyecto. A lo mejor tengo un introyecto que las bellas consiguen todo. Y entonces, si las bellas consiguen todo, si no me siento bella, pues no consigo nada. Entonces, ¿qué tan cierto es ese introyecto que he tenido en mi mente como una verdad y que Ahí juega necesito un procesar? papel. Ahí entra en el papel Ajá, las creencias que nosotros hemos venido trayendo desde mucho tiempo, y que de así es. repente han sido inculcadas de repente de nuestra familia, de nuestra cultura, y así lo pensamos. Por ejemplo, cuando nosotros consideramos que el dinero no es fácil obtenerlo, Exactamente. pues también automáticamente pero es que para mí esto es dificilísimo obtenerlo. Bueno, es que evidentemente tú te lo estás creyendo, para ti eso es una verdad. Entonces, hasta que tú Así no es. seas Bueno, consciente, ahí yo corregiría, Alexandra, no necesariamente para ti es una verdad. Te tragaste la verdad de alguien y el trabajo sí es es. revisarla. Sí, el trabajo es revisar si eso para ti es una verdad. ¿Sabes que hay un introyecto en nuestra cultura muy particular y que la he tratado muchas veces en terapia, que es estudia para ser alguien? ¡Qué introyecto tan bárbaro! Qué introyecto tan fatal, o sea, estudia para ser alguien. Y significa que si no estudio, no soy No alguien. soy No nadie. soy alguien por el hecho de existir, ¿no? Entonces tenemos muchas creencias y así como lo dices, vienen de familia, vienen de nuestros seres más queridos y por eso es que tienen tanta influencia en nosotros,
porque nos los dijo mamá, papá, los abuelos, los hermanos mayores, los tíos. Por eso es que no los tragamos y creemos que es una verdad. Entonces tenemos que revisarlos. ¿Cómo saber cuándo estamos ante un Y esa, introyecto? Ajá. y esa creencia, profe, tiene un sinfín. Y yo me incluyo, porque muchas veces uno en la cultura ha escuchado eso. Y cómo me he dado cuenta personas que realmente no han llevado a cabo ninguno de sus estudios, pero han sido exitosos en todas las áreas de su vida. Y yo digo, qué impresionante, o sea que esto no depende de que si tú estudias o no, sino más bien lo que tú creas de ti y como tú puedas lograr sobrellevar esas creencias que van inculcándose o incorporándose en tu vida. ¿Qué decides tú que para ti va a ser verdad y qué no? Así es, así es. Y eso que acabas de decir te lleva a un camino maravilloso que es el autoconocimiento. Uh -huh. El autoconocimiento, saber que somos polaridades, que eso es importantísimo, Súper. saber que todo el tiempo que nos dicen, ¿y cómo eres tú? Entonces uno todo el tiempo se pone en una polaridad, saber que somos tendiente a algo, hay algo que nos caracteriza más, pero no negar lo contrario en nosotros, porque si negamos lo contrario en nosotros, comienzan los conflictos interpersonales a través de la proyección intrapersonales conmigo misma, ¿ok? Entonces es ir a ese autoconocimiento, saber quién soy, aceptarme, reconocerme, integrarme y abrazarme. Y eso te conduce a la autoestima. Es importantísimo que quitemos ese mito de lo que quiero ser. Primero acepto lo que soy para poder transformarme. Si no, no hay transformación, ¿ok? Por eso es que tenemos muchísimos pensamientos dirigidos en esa línea, ¿ok? Lo que decía Jung, lo que reconozco me transforma, lo que no reconozco me domina, y ahí comienzan los demonios internos y las sombras. Aquello que no reconozco en mí lo pongo en el otro y comienzo con los conflictos. Lo que reconozco en mí lo integro. Y si determino quién soy con mis altos y mis bajos, con lo que no me gusta y con lo que me disgusta, me va a llevar al amor más genuino, que es el amor propio. Entonces es importantísimo, importantísimo tener presente que en esta vida, en este recorrido, el fin y objetivo fundamental es saber quién soy, aceptarme, reconocerme, integrarme, y después te llega el gran premio que es me amo, ¿ok? Y si hay algo que sientes que te está causando problemas, que quisieras de alguna manera modificar después de haberlo reconocido y aceptado, lo puedes cambiar, ¿ok? Lo puedes transformar. Antes no. Si lo haces antes es una máscara que te estás montando. Si lo haces antes estás viviendo tras algo que no eres. Y eso a la larga te va a traer conflictos. Sí, es que lo que no se sana se repite, profe. Este, Así mismo es. yo Uh tengo un -huh. eslogan en mi página de Instagram, es que la persona más importante de tu vida tienes que ser tú. Porque indiferentemente que uno tenga esposo, tenga hijos, tenga una familia, si uno no está bien, uno no puede dar a los demás. Entonces es muy difícil. Entonces siempre uno tiene que apostar a estar bien uno para poder entregar ese bienestar que tanto quiere dar y recibir también de los demás. Así es, así es. Así es. Un poco siempre, pues, por eso hablamos de espejos y por eso hablamos de todo, mirarnos. Todo en la vida nos Ujú. hace mirarnos. Todo, lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo, todo nos hace mirarnos. Y esa es la línea para poder estar bien con nosotros mismos, ¿ok? Yo digo que lo más importante es que tú puedas ser en la vida tu mejor compañía, Es ¿ok? así, es así. Así Eh, es, Alexandra. bueno, profe, de verdad agradecida.
por este en vivo maravilloso. Fue compartir con usted sus conocimientos, su plática, muy fluido. Le agradezco maravillosamente que me haya cedido este tiempo para compartir y bueno, pronto le aviso para hacer otro en vivo porque sé que tenemos muchísimas cosas que poder aportar en todo esto. Bueno, este es el último en vivo del año porque también quiero tomarme un tiempo para compartir, para disfrutar de todas las cosas y reorganizar para en enero llegar con un poco más de energía, ¿no? Y bueno, agradecida, profe, por el estar No, aquí muchísimas y gracias a por sus ti, Alexandra. conocimientos. Muchísimas gracias a ti por la invitación, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y de verdad encantadísima, una plática súper fluida, divina, como lo dijiste, y bueno, a la orden para cualquier encuentro y bueno, invitarlos a seguir buscando dentro de sí ese camino maravilloso del encuentro personal, del Es, recorrido personal que nos así. conduce a amarnos y a ser felices. Que tengan todos una feliz Navidad Profe, y un abrazo grandote, Alexandra. antes que se vaya, quiero que nos deje sus redes para que las personas que están aquí, quien no la siga, la empiece a seguir y la pueda contactar porque la profe es terapista de gestal y tiene un currículo inmenso. Así que Muchísimas gracias. se las recomiendo. Es mi profesora de terapia gestal, así que para mí es un placer. Y la Ana Sofía Delgado le dice, profe, Jenny, escucharte me vitaliza. Gracias por este en Qué vivo. hermoso, Ana. Besos, besos, Ana. Te quiero mucho. Un beso para todos, un abrazo para todos. Mis redes, Jenny Molina, terapeuta gestal. Esa por Instagram, ¿ok? Entonces, bueno, que tengan una linda Navidad y un hermoso cierre 2021. Abrazos. Gracias, un beso a todos los que nos acompañan aquí, agradecidas por este momento, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y bueno, como dice la profesora Jenny, nos vemos por las redes y nuevamente por esta vía en enero, con mucho más. Un beso y agradecida. Bye. Bye.